Vestida con brebaje mágico. Existen situaciones vinculadas a la brujería que pueden terminar con la vida de un individuo. Y existen también situaciones que pueden impactar mortalmente a alguien, si no consigue percatarse de que ha sido víctima de un daño. En ocasiones, resulta casi imposible identificar que el mal está más próximo de lo que creemos, ya que se manifiesta a través de nuestra propia familia, o de personas muy vinculadas que, a pesar de no estar completamente identificadas, nos observan y nos tratan con cordialidad. Esta narrativa sucedió a Adrián, un joven bastante habitual. Durante ese periodo, Adrián tuvo que trasladarse a otra ciudad para desempeñar su trabajo, ya que en su labor, así lo traían, un mes en un lado, otro en otro, y todo este movimiento no tenía término, ya que él trabajaba como contratista para una constructora y le correspondía realizar las contrataciones para tales construcciones. Adrián ascendió desde la base. Él trabajaba como albañil y se sumergió en las friegas que duraban todo el día y se iluminaban con luz solar. Aquellos que se dedican a ello comprenden lo arduo que resulta esa tarea, pero afortunadamente es bien bendecida. Adrián tuvo la fortuna de ser muy diligente en su labor y así pudo ganar la confianza de sus superiores, quienes gradualmente lo ascendieron hasta convertirlo en contratista. Adrián se estableció durante 2 meses en una localidad cercana a Zacatecas, en un sitio bastante aislado de la ciudad, ya que en ese lugar se estaba llevando a cabo una enorme edificación privada. En esa pequeña localidad resultaba complicado hallar la mano de obra idónea, ya que la mayoría de los hombres solían emigrar a Estados Unidos para trabajar en mojados. Por lo tanto, Adrián tuvo que recorrer los pueblos aledaños reuniendo a los albañiles que se dedicaran a ese trabajo. Adrián se quedó a residir durante esos 2 meses, acompañado por un par de trabajadores más de la compañía y los diferentes empleados que empleó. Personalmente, él estuvo alquilando una casita con una mujer que comercializaba gorditas y quesadillas de guisados. De hecho, él residía con esa mujer, conocida como Doña Carmen, y ella, en su pequeño almuerzo, se apoyaba con sus 2 hijas, Beatriz y Olivia. Por lo tanto, Adrián convivía frecuentemente con la familia de Doña Carmen. Es verdad que en esa casa, el marianado de Doña Carmen y sus hijos habían emigrado a Estados Unidos para trabajar, por lo que no había hombres en la vivienda. En realidad, tampoco los había en aquel rancho. Al llegar Adrián a la obra cada mañana, Doña Carmen y sus hijas le preparaban un desayuno para que no se marchara con el estómago vacío. Le proporcionaban un cafecito o un té de canela bien calientito, ya que en aquel ranchito había mucho frío. Con el transcurso de las semanas, Doña Carmen y sus hijas comenzaron a apreciar a Adrián, ya que era un hombre muy noble y agradable. Trataba muy bien a las personas, y en aquel rancho sin hombres, él era una joya que resplandecía mucho. Sin embargo, a Doña Carmen le vino a la mente una idea sombría, y es que su hija mayor, Beatriz, ya casi cumplió los 20 años, y es bien conocido que para ella, y para Beatriz, quien, como mencioné, era la mayor, al inicio la idea le parecía un poco injusta, pero al final decidiría colaborar con su madre para ejecutar aquel terrible plan. Y es que por su parte, Beatriz era una chica muy agradable. No era una chica como tal muy bonita, pero tenía carisma y era muy simpática. Y Adrián, que era un joven que desde su adolescencia tuvo ese pegue con las chicas porque no era para nada de mal ver. Así que Beatriz se fue obsesionando poco a poco con él. Y Doña Carmen había tenido una abuelita que era curandera, así que le sabía bien a esas movidas de los amarres. Por lo tanto, Doña Carmen y Beatriz conspiraron a escondidas con Adrián con el objetivo de, gradualmente, persuadirlo con brujería y así capturarlo. La estrategia consistía en preparar aquel famoso menjurje de brebaje mágico. Aquel era muy usado con las mujeres de aquel pueblo para atrapar a los pocos hombres que había. Aquel calzón que usarían para hacer el brebaje estaría impregnado de las más íntimas esencias corporales de Beatriz. Como saben, la sangre producida durante el ciclo menstrual también se procesa con ciertos rezos. La primera vez que le dieron a probar a Adrián, le colocaron la mezcla en un pequeño tecito de canela para ocultar su gusto. Como siempre participaba en las competencias, Adrián no se percataba de todo lo que le estaban añadiendo al té. Además, en esa casa siempre lo habían tratado de manera excepcional, lo que le permitiría nunca desconfiar de aquellas mujeres. Por lo tanto, esa mañana Adrián solicitó sus gorditas de chicharrón. Recibió un tecito de canela bien caliente y bien azucarado para que no perciba el peculiar gusto. Y él, sereno y seguro como siempre, le dio un sorbo a sorbo, ignorando que con ello estaría cayendo en un engaño y en un amor que aquellas malintencionadas mujeres le estaban preparando. Los primeros días tras las grabaciones no tuvieron lugar.
Adrián ocupaba gran cantidad de su tiempo o se la pasaba confinado en su habitación en sus momentos de ocio. Tal como lo hacía habitualmente. No se involucraba más con la familia de doña Carmen, pero de inmediato. Tras la entrega de bebidas y refrescos de agua de calzón cada mañana, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Por las noches que Adrián regresaba de su trabajo, empezaba a invitar a Beatriz a cenar en los pequeños restaurantes del pueblo, o se quedaban conversando en el exterior de la casa hasta las primeras horas de la noche. No transcurriría más de una semana cuando Adrián finalmente le dio su primer beso de amor a Beatriz. La chica quedó fascinada, ya que era lo que buscaba. Finalmente había una respuesta positiva a aquel amor que le habían inculcado a Adrián. Y él, en su inocencia, solicitó a Beatriz que no revelara nada a doña Carmen, debido a su temor a ser expulsado de la casa. Beatriz lo hizo. Ella se alegró de haber alcanzado su meta. Y Beatriz, consciente de que ya había obtenido todo el terreno adquirido, solicitó a doña Carmen que, al llegar Adrián del trabajo, se retirara por un tiempo para así poder disfrutar del amor. Así sucedió. Una noche después de que Adrián llegara del trabajo, Beatriz se ofreció a prepararle la cena. Por otro lado, doña Carmen justificó que se iría con una de sus hermanas que residía cerca, con el objetivo de dejar a los jóvenes en soledad en el hogar. Por lo tanto, cuando doña Carmen cerró la puerta, Adrián, como un perro con todas las ganas acumuladas de tomar el cuerpo de Beatriz, la tomó en sus brazos y la besó sin control. Alzándola, la llevó al cuarto de la joven, donde la arrojó a la cama y la desvistió con desesperación. Adrián se habría transformado en un ser indomable y salvaje, que en aquella noche desfogaría toda esa necesidad de amar y tomar a Beatriz como propia. Y Beatriz, que en su primera experiencia experimentaba los encantos de un hombre, se había quedado deslumbrada y contenta con todo lo que estaba realizando con su malévolo plan. Para ella, ahora su obsesión por tener a Adrián para siempre se haría mucho más grande. Por lo tanto, Beatriz no dejaría de darle a Adrián de vez en cuando esos tecitos de agua de calzón, con el objetivo de mantenerlo a raya y evitar que se le fuera a marear viendo a otras chicas del pueblo. Ya que, efectivamente, existía una fama de que todas eran unas aventadoras y trepadoras, debido a que prácticamente no existían hombres. Y Adrián parecía estar cada vez más fascinado por Beatriz. Se le percibía su anhelo, su desesperación, siempre deseaba estar con ella. Cada noche que doña Carmen simulaba esas salidas, él agarraba a su amada y se inflamaba la llama de aquel deseo incontrolable que ya había hecho que Adrián se sintiera totalmente dominado por Beatriz. Él le proporcionaba amor en cualquier lugar y de todas las maneras posibles a Beatriz. Lo que sería la mujer, quien ya creía haber obtenido al hombre para toda la eternidad. Sin embargo, todavía habían muchas cosas por ocurrir. Al principio, Adrián, más allá de estar completamente enamorado de Beatriz, se había transformado en un hombre sumamente celoso. No podía ver que alguno de los escasos hombres se le acercara a Beatriz, ya que instantáneamente se tornaba muy agresivo. Esas actitudes de Adrián no eran adecuadas, ya que en aquel rancho los hombres eran muy bravos y no se andaban con cosas. Es que durante la estancia de Adrián en el pueblo, se produjeron las festividades decembrinas, por lo que numerosos hombres de la población que trabajaban en Estados Unidos volvieron para celebrar las festividades aquí con sus familiares. Y entre esos hombres, apareció Pablo, un hombre que a lo largo de su existencia intentó a Beatriz, y se esperaba que volviese a buscarla. A ver si ahora sí le concedía el acuerdo. A veces, aquel chico, que estaba estrenando su camioneta, tenía la intención de entrar a la casa de Beatriz, pero ésta decidía no entrar, para así evitar conflictos con Adrián. Sin embargo, aquel encuentro era ineludible. Una noche Adrián volvió de su trabajo y se topó con Beatriz cuando venía de la tienda. A un lado, Pablo en su coche de lujo, y a otros individuos que lo acompañaban. Pablo le lanzaba piropos a Beatriz, comportándose como si fuera una falta de respeto. Inmediatamente, Adrián se levantó del vehículo en el que se encontraba y empezó a gritarle a Pablo que descendiera, incitándolo de esta manera a un enfrentamiento. Era una locura ya que entre todos esos hombres, Adrián podría ser asesinado. Y efectivamente, los tipos no vacilaron y se bajaron, golpeando a Adrián con gran fuerza hasta dejarlo seriamente herido. Beatriz lo informó de inmediato a uno de los colegas de Adrián, quien lo llevó a su vehículo y se lo trasladó de inmediato al hospital, que estaba a poco más de una hora de aquel ranchito. La suerte de Adrián logró superar con éxito aquella intervención. No obstante, resultó con múltiples fracturas en su cuerpo y una en la pierna debido a que uno de los individuos le impactó con un tubo de fierro. Adrián tuvo que volver a la vivienda de su madre en la ciudad, donde se establecería para recuperarse. No obstante, las situaciones no serían tan sencillas,
ya que Adrián empezó a sufrir intensos episodios de ansiedad, causados por la falta de su amada. Y en las noches, él gritaba llorando su nombre mientras se acostaba. La madre de Adrián tuvo conocimiento de la relación de su hijo con Beatriz, pero nunca imaginó que eso le impactara de tal manera. Aquello no era común, y Adrián enfrentaba dificultades para su recuperación. Su apariencia era extremadamente flaca y presentaba un aspecto ojeroso y lamentable. En un momento, durante un fin de semana, la abuela de Adrián, que todavía residía, acudió a verlo. La anciana quedó asombrada al observar a Adrián adormecido y torciendo de ansiedad, pues parecía que el joven estaba experimentando sueños eróticos con su amada. Enseguida, aquella abuelita le comunicó a su hija: «¿Eres consciente de que a este tarugo debe haberte amarrado una de esas malas rancheras? Debes llevarlo a que le hagan una limpieza». En realidad, sucedió así. La madre de Adrián y su abuelita lo llevaron con una mujer para que lo observara. La curandera se encargó de realizarles algunas preguntas y Adrián, contrariamente a su voluntad, tuvo que aceptar tal cesión. La curandera le acercó un brebaje y le solicitó que lo consumiera completamente sin escupirlo. Luego, acostó a Adrián en una cama antigua. Le encontró el abdomen y empezó a masajearle y masajearle, ejerciendo cada vez más presión. Esto estaba lastimando a Adrián, que en un momento manifestó gran sufrimiento y la curandera dijo: «Aquí viene, muchacho, no tengas temor, el mal ya está por aparecer». Y justo entonces Adrián empezó a vomitar sobre una cubeta que le habían puesto. Aquel fue un líquido abundante, pero entre este emergió algo parecido a un coágulo de sangre, de gran tamaño y enredado en lo que parecía ser pelo púbico. Inmediatamente, algunas moscas se aproximaron para posarse en aquello debido a su olor extremadamente aterrador y apestoso. Tras un periodo de rezos, la curandera comunicó que ya habían concluido. Sin embargo, le proporcionó a Adrián unas dosis de líquido para que continuara usándolas en su hogar. Además, le comunicó a la curandera que le habían realizado un trabajo de gran maldad y que las responsables iban a pagar por su acción y que ese castigo iba a ser severo. Y gracias a eso, Adrián gradualmente fue liberando esa terrible ansiedad sexual que tenía por Beatriz. Se recuperó y comenzó a llevar una vida cotidiana. No obstante, en el futuro y debido a su labor, en ciertas ocasiones tuvo la oportunidad de producir en un lugar muy próximo a aquel pequeño pueblo donde residía Beatriz. Por lo tanto, simplemente por curiosidad, se dirigió a ella. Habían transcurrido más de 2 años y a Adrián ya le había pasado el mal y el enamoramiento. Por lo tanto, solo deseaba conocer si las palabras de la curandera que lo sanaba eran auténticas. Sin embargo, al llegar Adrián y entrar a la vivienda de Beatriz y doña Carmen, observó que 2 moños negros se encontraban fuera del hogar, ya bastante llenos de polvo, como si llevaran mucho tiempo ahí ubicados. Tras el segundo toque, emergió Olivia, la hija más pequeña de doña Carmen. Cuando Adrián inquirió por Beatriz, Olivia le informó a Adrián que tanto Beatriz como doña Carmen habían muerto hace tiempo. En una etapa, doña Carmen sufrió un infarto de forma inesperada y falleció, mientras que Beatriz, al desconocer más a Adrián, se unió a Pablo, el chico procedente del norte. Sin embargo, hubo complicaciones y tanto ella como el bebé perdieron la vida. Surgieron complicaciones y tanto ella como el bebé perdieron la vida. Adrián no la podía creer. Todo había sucedido tan velozmente. Pero no podía. Así eran las cosas. Adrián, tras un corto periodo, se despidió de Olivia y volvió a su labor. Se quedó con una rara sensación de melancolía en su pecho. Tal vez ya no estaba enamorado de Beatriz. Sin embargo, el conocimiento de que la brujería existe le provocó una intensa tristeza. Y sobre todo le dio miedo el conocimiento de que la brujería existe. De esa manera trágica concluyó la historia de aquel amor enfermo que fue causado por un acto de maldad. La historia que les relataré me sucedió a mí, y fue un episodio de mi vida bastante complicado, a pesar de que no tenía fe en las prácticas de brujería. Desafortunadamente me enfrenté a un episodio muy sombrío relacionado con ese asunto. Cuando apenas tenía 20 años, trabajaba en un almacén de productos de alimentación que aparecía en las tiendas del barrio en el que residíamos. Ya había un periodo en que me habían designado como responsable de dicho almacén, gracias a mi movido y eficiente trabajo. Sin embargo, además de eso, admito ser muy mujeriego. Mi madre asegura que lo saqué de mi padre para que descanse en paz. Durante ese periodo, me encontraba con varias mujeres de la cuadra y algunas más trabajando. Incluso algunas clientas que en ocasiones llegaban al trabajo me animaban a salir a tomar algo, bailar y otras actividades. En realidad, mi vida era una total locura que disfrutaba. Sin embargo, había una chica específica que me insistía mucho y a la que no le daba mucha importancia, ya que no era muy hermosa.
Estaba algo flaca y sin mucho humor. Se llamaba Mariana y trabajaba en una posada donde se ofrecían diversas comidas, a la que los trabajadores del almacén de comida donde trabajaba acudíamos frecuentemente para adquirir el almuerzo junto con la coma. Aquellas atenciones de Mariana hacia mí eran tan notables que hasta mis compañeros me hacían burla con ella. Hubo un tiempo por temporada fuerte de trabajo que algunos trabajadores teníamos que ir a trabajar en domingos solo por mediodía. Doña Carmen, que era la señora encargada de la fonda, no abría en días domingos, pero como Mariana vivía a un par de cuadras de la bodega, ella, al saber que yo iría a trabajar los domingos, se ofreció a prepararme los desayunos. Evidentemente yo de inicio creí que me los iba a vender, pero ella se negaba a cobrármelos. De verdad que yo insistía en pagarle los desayunos, pero ella era muy necia y cada que ella venía a traérmelos, ella pasaba hasta mi oficina. Los dejaba en mi escritorio. Platicábamos breves minutos y después se marchaba. Hubo una ocasión en especial que yo recuerdo muy bien. Pues una noche antes yo me fui de fiesta. Un sábado de copas, amigos y mujeres. Aquella vez terminé muy borracho y al día siguiente me fui a trabajar con una cruda terrible que no podía soportar. Y como éramos prácticamente muy pocos los que íbamos a trabajar en domingo, esa mañana yo me encerré en mi oficina y le marqué por teléfono a Mariana. Le supliqué que me ayudara, que me preparara algún remedio para que se me quitara la cruda porque yo no podría trabajar así. En ese punto Mariana se había vuelto de mucha confianza para mí y ella me atendía siempre en los favores que yo le pedía. A la hora después de que hablamos llegó Mariana por fin. Esa mañana ella me preparó unos chilaquiles, un café bien cargado y aparte me llevó en un pequeño termo algo muy extraño. Una bebida que yo jamás había probado. Estaba muy caliente y al olerlo me daba un aroma parecido al de la sangre. Su color era rojizo oscuro y de olerlo me dio mucho asco. Así que le pregunté a Mariana acerca de aquel extraño té y ella solamente me respondió: no preguntes y mejor tómalo. Te aseguro que te hará bien. Es un té especial, una receta secreta de mi abuela. Eso sí, su sabor no lo disfrutarás, pero te aseguro que te hará sentir mejor en poco tiempo. No preguntes más, anda, bébelo. Y yo confiando en ella y con tal de no sentirme más mal, hice caso a Mariana y me bebí aquello de un solo trago. Me costó mucho no vomitarlo porque su sabor era amargo y muy desagradable. Además yo confiaba en Mariana y sabía que ella no me daría algo que me pudiera hacer daño. Extrañamente a la media hora yo ya me sentía como nuevo. Mariana se quedó conmigo esa mañana a cuidarme. Se puso muy tierna conmigo y yo muy apenado por tantas molestias que ya le estaba provocando a la pobre muchacha. Y esto lo digo porque las 2 semanas siguientes yo volví a ponerme muy borracho y tuve que recurrir a los remedios de Mariana para curarme la cruda. Debo aceptar que me empezaba a gustar mucho su compañía, que me cuidara con sus atenciones. Además de eso noté que los domingos que Mariana me llevaba mis remedios y mi almuerzo, ella se iba vestida un tanto provocativa, usando escotes pronunciados y unos leggings muy pero muy ajustados, que a mi vista me empezaban a prender el deseo por tener algo con ella. Día y noche yo ya no podía dejar de pensar en ella, en poseerla, en hacerle el amor. Además de esto también noté muchos cambios en mi actitud, pues ya no sentía yo ganas de salir con mis amigos a emborracharme. Y perdí también el deseo de conquistar a otras chicas. Ahora Mariana era mi total obsesión. Pero tenía miedo porque no parecía aquello como un deseo pasajero. También sentía muchas ganas de sentir su compañía, que estuviera conmigo. Me estaba volviendo loco porque quería tenerla a todas horas cerca de mí. Y fue un siguiente domingo que cuando ella fue a llevarme de almorzar, yo ya no pude aguantarme las ganas de decirle que me gustaba mucho. Ella me miró y apasionadamente nos dimos un beso. Yo ya estaba completamente embrutecido por Mariana. Y esa misma mañana, sin importarme que hubiera más gente en la bodega, yo cerré la puerta de mi oficina. Aventé desesperadamente todo lo que había en el escritorio. Y sobre este hicimos el amor de una manera que me pareció celestial. Sus besos eran algo que yo jamás había probado. Su piel, su aroma, no podría yo describirlos. Estaba yo completamente perdido ya por ella. Totalmente a sus pies. Y desde ese momento ella se volvió mi novia. Se volvió todo para mí. Y todo el tiempo que yo no estaba en el trabajo, lo pasaba con ella. Ya ni a mi familia le dedicaba tiempo. Pues me fui a rentar una casa en la que casi todos los días Mariana y yo teníamos encuentros amorosos realmente asombrosos, dignos de las mejores fantasías eróticas. Ella me decía que me amaba. Y yo completamente me enamoré de ella. Así que le pedí de una vez que viviera conmigo. Yo ya no estaba dispuesto a que se separara de mí. Y esto lo digo porque yo me había vuelto también muy celoso. Y no quería que nadie la mirara. La quería solo para mí. Pero Mariana no lo aceptó. Ella quería irse conmigo a vivir solamente con la condición de que nos casáramos. Y a mí no me quedó más que aceptar eso.
lo cual en ese momento lo pensé y lo decidí con todo amor y gusto. Yo pedí la mano a sus padres. Y dentro de 3 meses se supone que íbamos a casarnos. Mi familia estaba muy desconcertada por la decisión tan acelerada. Y en mi trabajo no la podían creer. Porque yo siempre hablé con acento agudo un poco mal de la idea de hacerle caso a Mariana. Y ahora yo era el que prácticamente estaba a sus pies. Y es que había cosas muy raras. Realmente Mariana no era una mujer digamos muy bonita. Y también quienes la conocían. Decían que ella era una chica muy misteriosa y muy solitaria. En sí ella no se llevaba muy bien con sus compañeras en la fonda. Y doña Carmen tampoco la quería mucho. Ella la tenía solamente porque Mariana era la que mejor cocinaba. Además de que siempre estaba disponible. Varias cosas realmente no encajaban. Y más cuando de pronto, faltando mes y medio para la boda, Mariana se empezó a comportar de una forma muy seria y distanciada de mí. Se le notaba aburrida, y a veces me cancelaba cuando yo la invitaba a salir. Y como se imaginarán yo me empecé a volver más loco. De inmediato pensé que ella ya se había enredado con alguien más. Y de verdad créanme que la rabia se estaba apoderando de mí. Y estaba yo dispuesto a matar al que me la quisiera quitar. Cada vez la veía yo menos. Y ella argumentaba que estaba ocupada con los preparativos de la boda. Pero su actitud en realidad me decía todo lo contrario. Ella no me quería ver. Y muy decidido me puse a espiarla. Porque también empezó a dejar de ir a trabajar a la fonda. Y yo preguntaba por ella. Y sus compañeras solo se miraban como que ya sabían en qué andaba metida Mariana. Pero no me lo querían decir. Y eso me daba mucho más coraje. Yo me empecé a poner mal. Ya no quería comer de la ansiedad. Y empecé a tener problemas en el trabajo. Porque ya no me concentraba. Y a veces perdía facturas. Y mandaba pedidos equivocados a diferentes tiendas. Yo sentía una necesidad enferma de tener a Mariana cerca de mí. Era desesperante pasar las noches sin tenerla a mi lado. Yo solo me retorcía de la ansiedad en la cama. Sentía que necesitaba de su cuerpo. De sus labios. Sentir su aroma. Su sabor al hacerle el amor. Pero ella es como si se la estuviera tragando la tierra. Y es que si yo iba a su casa a buscarla, me decían que no estaba. Me la negaban todo el tiempo. Hasta que un día por fin me corrieron del trabajo. Esa tarde fui a la fonda de doña Carmen a comer. Y de paso a preguntar si alguien había visto a Mariana. Pero ella ya tenía varios días que no se presentaba. Yo le conté llorando a doña Carmen lo que estaba pasando. Y ella, le pidió a una de sus muchachas. Una que sí sabía muchas cosas de Mariana. Que me dijeran la verdad. Que me quitaran la venda por fin de los ojos. Aquella muchacha me pidió que pasara hasta la cocina para contarme. Entramos y lo que me dijo me puso muy triste. Y me llenó de mucho terror. Porque sabía yo que lo que la muchacha me estaba diciendo era real. Ella me contó que Mariana se dedicaba a hacer brujería. Y que la habían corrido ya de la fonda. Porque doña Carmen, días atrás la encontró haciendo algo muy asqueroso. Pues un día, que doña Carmen le dio las llaves a Mariana para que abriera temprano. Doña Carmen le llegó de sorpresa. Y la encontró cocinando en una olla. Un líquido muy extraño. Y dentro de la olla había una prenda. Unos prenda íntima de Mariana. Manchados de lo que sería su periodo. Doña Carmen de inmediato la corrió. La echó de la fonda de los puros cabellos. Y Mariana muy soberbia, le contestó que ella ya no necesitaba de todas formas el trabajo. Porque ya tenía quien la mantuviera. Y le diera la vida de sus sueños. Y es que Mariana le estaba dando aquellos brebajes encuranderados a un tipo que era de dinero. Y que estaba también yendo a almorzar a la fonda. Lo terrible del asunto es que aquel tipo se llevó a Mariana con él. Él cayó rendido ante la brujería que Mariana le hizo. Y que me había hecho a mí también. Con eso entendí por qué el sabor y el aroma tan raro de aquel té que Mariana me llevaba para bajarme la cruda. Entendí con eso que ella me estaba dando a beber de su más personal esencia. Yo estaba muy confundido con todo lo que pasaba. Y aquella chica me abrazó y me dice: «Mira muchacho, toma esto». Mariana dejó aquí una bolsa con cosas personales. Si quieres salir de tu problema, te recomiendo que vayas y le lleves todo esto a la mujer que te voy a recomendar en este papel. Ella es muy buena, y te aseguro que te va a quitar el maleficio que Mariana te hizo. La chica me escribió en un papel una dirección, a la que sin dudar me fui ese mismo fin de semana. Yo ya no podía más con la situación, porque pese a la gravedad de las cosas, yo seguía sintiendo muchos deseos de tener cerca a Mariana. Las ganas de hacerle el amor eran indescriptibles. Es como si su brujería me hubiera afectado directamente en mis más profundos instintos. Cuando me recibió aquella señora curandera, le dije que doña Carmen, la de la fonda, me había recomendado, y de inmediato esta señora me pasó y me sentó en un sillón viejo que tenía. Y al cabo de unos minutos, me hizo pasar a un cuarto muy oscuro. Yo le expliqué brevemente lo que estaba pasando.
y le entregué el bolso con las cosas de Mariana. Aquella mujer metió la mano, y al sacarla, trajo consigo varios objetos. Ella sacó un cepillo para cabello, un cepillo de dientes, una blusa, toallas femeninas, y una credencial de un videoclub en el que rentábamos películas. Con todo aquello, la curandera podría hacerle algún trabajo a Mariana en caso de ser necesario. Aquella curandera me dijo que me calmara, que ella me podía ayudar. Y me dijo también, ay mijo, esto que te hicieron también es parte de un karma que tienes que pagar. Porque no más de verte, me doy cuenta que también eres un cabroncito, que has hecho mucho daño a otras chicas, pero en fin. Eso no está en mi juicio. Yo nomás te voy a ayudar. Cuando la mujer terminó de decirme aquello, me vendó los ojos, y me sentó en una silla. Aquella curandera comenzó a soplarme humo de hierbas, y también a darme a beber líquidos con sabores asquerosos. Ella me rezaba y decía palabras que yo no entendía. Al instante, yo perdí la conciencia y me quedé profundamente dormido. Y mientras dormía, comencé a tener una pesadilla horrible, en la que yo estaba haciendo el amor con Mariana, tal y como en nuestros mejores momentos. Todo se sentía tan real. El sabor de sus besos, de su cuerpo, su aroma. Pero aún de pronto todo se convirtió en pesadilla. Cuando Mariana entre mis brazos, se empezó a convertir en algo similar a un cadáver. Su cuerpo se comenzó a llenar de gusanos entre mis manos y ante mis ojos. Y después su piel se secó y se empezó a quebrantar, haciéndose polvo hasta los huesos. Y en aquel sueño, yo sentía un fuerte dolor en mi estómago, el cual me hizo despertar y comenzar a vomitar. Vomitaba yo bastante, y también me dio diarrea. Me sentía yo terrible, y vomitaba y defecaba al mismo tiempo sobre el piso de la habitación. Mientras que yo me revolcaba en el suelo. Vaya que me hizo la curandera una limpia muy profunda. Después de un rato que me pude recuperar, aquella mujer puso la foto de la credencial de Mariana, junto con cabello que recogió del cepillo que encontramos en su bolso. Y también puso un fragmento de una prenda. Todo lo envolvió en un morral negro, al que la mujer agregó unos rezos y lo roció con unas esencias desconocidas, para finalmente prenderle fuego en un pequeño bote y quemarlo todo. Así me limpia más aquel extraño ritual de la curandera. Me garantizaban que en el futuro, los maleficios de Mariana me dejarían en paz. Y en efecto así fue. Toda la ansiedad sexual que yo sentía por Mariana desapareció, así como el fuerte deseo de tenerla cerca. Y como se imaginarán, aquella boda con ella fue cancelada. Y yo de Mariana no volví a saber nada. Solo me enteré por ahí que se fue con aquel hombre rico y que vivían en Estados Unidos. Afortunadamente la vida se la llevó muy lejos de mí. Y si algún día ella apaga su karma, quizá no me enteraré. Pero su maleficio sí me hizo en su momento mucho daño. Porque hasta la fecha, aunque sé que está mal decirlo, pero los momentos que viví con ella, nunca los volví a sentir con otra mujer. Y aunque yo actualmente llevo una vida normal con mi esposa y mis hijos, mi pasado siempre tendrá una pesada huella que no podré borrar jamás.